Hola, buenas tardes, que el Señor los bendiga en este día maravilloso donde ya casi el atardecer, ¿verdad? El atardecer va saliendo y el anochecer va entrando. Eh, pues como verá, a mi espalda tengo el Spring que les había dicho en aquella ocasión y este es un paisaje hermoso. Ustedes lo pueden mirar, es algo natural. Mi escenario el día de hoy pues es este bello paisaje al cántico de las aves como siempre que no paran de alabar a Dios y su trinar, ¿verdad? Nos recuerda de ese amor y de esa grandeza de Dios que es el que creó todo esto. Yo quisiera compartir, ¿verdad? Una pequeña porción de la palabra de Dios, esta palabra que es la que nos guía, que es el manual que Dios nos dejó, así como cuando usted compra, ¿verdad? Un electrodoméstico, un aparato, una máquina, viene con su manual en donde le dan las instrucciones de cómo usted debe operar ese manual, de qué debe hacer cuando se le acaba el aceite, de cómo debe hacer cuando algún repuesto debe ser reparado. Ese manual le trae todas las indicaciones de cómo usted debe manejar esa maquinaria, ¿verdad? De la misma manera el Señor nos dejó la palabra, que es la profecía más segura, en donde nosotros podemos encontrar nuestro manual de vida. Hace años yo decía, bueno, cuando recién, ¿verdad? Comencé a ser mamá por primera vez, uno dice, bueno, el ser madre no viene un manual que te diga cómo ser madre, pero a la verdad, déjeme decirle que ese manual existe y es la palabra de Dios. Y quiero leerles una porción, ¿verdad? Un pasaje bíblico que está allá en Juan, capítulo 8, el verso 31. Y dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. De modo que para ser discípulo de nuestro Señor, nosotros ¿qué debemos hacer? Permanecer en su palabra. Ese es uno de los podríamos decir requisitos, ¿verdad? Para ser el discípulo, un discípulo de Cristo Jesús, permanecer en su palabra. En el verso 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? El hecho de que nosotros permanezcamos en la palabra de Dios, permanecer significa escudriñarla, y no solamente escudriñarla, estudiarla, sino que también aplicarla a nuestra propia vida. Permanecer en ella. Si sabemos que la palabra nos dice, bueno, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, o haz el bien donde quiera que tú estés, bendice a tu hermano, habla bien de él, ¿verdad? Me da ciertas instrucciones de cómo yo debo manejar mi vida personal, mis relaciones con los demás. Entonces yo permanezco en esta palabra que es la verdad de Dios. Dice ahí más abajo que esa verdad me hará libre. Cuando tú, ¿verdad?, permaneces en la palabra de Dios, cuando tú a esa palabra de Dios la vives, la aplicas, la masticas, la pones por obra en tu vida, tú estás permaneciendo en esta palabra que es la voluntad de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Esta palabra es el agua viva, el agua que calma tu sed, el agua que te lleva a aquella fuente de agua viva que es Cristo Jesús, la que te lleva a conocer a ese Cristo Jesús, ¿verdad? Que es el agua viva, como esa agua que tengo aquí a mis espaldas, en este escenario tan especial que Dios
me dio la oportunidad de estar hoy día. Así que es una reflexión cortita, ¿verdad? Y recuerde, para ser discípulos del Señor, si queremos ser verdaderamente sus discípulos, pues permanezcamos en la palabra de Dios, que es la única que te puede hacer libre. Seamos como los hermanos de Berea, que todo lo que nos digan, nosotros vengamos aquí y lo corroboremos con este manual que nos dejó el Señor para que tú y yo vayamos caminando, dirijamos nuestros pasos durante este trayecto en esta vida que nos ha tocado vivir. Así que lo dejo con ese pequeño pensamiento y pues que el Señor me lo bendiga, termine de disfrutar este día maravilloso que verdaderamente Dios cada día nos regala un amanecer nuevo. Recuerde que hay un nuevo amanecer en Cristo Jesús. Dios me lo bendiga.